un callejón oscuro, un vampiro, un escritor y una invitación que lo cambia todo. Así comienza una de las películas más inclasificables del cine británico de los 80, una cinta que, con el paso del tiempo, ha dejado de ser una rareza olvidada, para convertirse en una obra de culto, no por su perfección técnica, no por su guión redondo, sino porque es una de esas películas que se atrevió, que mezcló sin pedir permiso, y que, entre sus luces de neón, sus esqueletos bailarines y sus historias de horror, esconde un retrato feroz de lo humano. Bienvenidos a El Ático de Belayud. Hoy hablamos de El Club de los Monstruos, dirigida por Roy Ward Baker, producida por Milton Subotsky y basada en los relatos de R. Chetwynd Hayes. Una película que nadie supo cómo vender en su día, pero que hoy, en El Ático de Belayud, vamos a desmenuzar con calma y con el respeto que merece. Para entender esta película, hay que entender primero el momento en que se estrenó. The Monster Club llegó a los cines en 1981 y lo hizo en una época en la que el cine de terror estaba cambiando. En Estados Unidos, los slashers dominaban la taquilla. Michael Myers ya había sembrado el terror. Jason Voorhees estaba a punto de convertirse en leyenda. Y The Evil Dead estaba a punto de reventar el concepto de bajo presupuesto. En el Reino Unido, sin embargo, las cosas eran diferentes. La Hammer Films, símbolo del terror gótico, había entrado en decadencia y su eterna competidora, Amicus Productions, que había apostado por el formato antológico, también estaba desapareciendo. The Monster Club fue, de hecho, el último intento serio de la Amicus por mantenerse relevante. Pero esta vez no lo hicieron con castillos ni con Drácula, lo hicieron con música, con sátira y con una fiesta monstruosa que parecía más salida de un videoclip que de un cementerio. La película se basa en 3 relatos del autor R. Chetwynd Hayes, quien aparece como personaje en la propia historia. Interpretado por John Carradine, el escritor es abordado por un vampiro, Vincent Price, en un callejón londinense. Pero este vampiro no quiere sangre, quiere compañía, y lo invita a su lugar secreto, el Monster Club, un bar clandestino donde los monstruos bailan, beben y comparten historias. Historias que, claro, no son sobre ellos, sino sobre los humanos. Y eso es solo el primer giro. El club es un espectáculo visual, un cabaret macabro con esqueletos bailando, criaturas con pelucas imposibles y bandas musicales tocando en directo entre historia e historia. ¿Sabías que muchas de las criaturas del club fueron interpretadas por miembros reales del personal técnico y familiares del equipo? La producción no tenía presupuesto para extras, así que con maquillaje barato y máscaras de goma construyeron un mundo paralelo que parece ridículo. Hasta que lo miras con más atención. Lo que parece comedia es camuflaje. El primer relato se titula The Shadmock, una historia de traición, desprecio y venganza. El Shadmock es una criatura híbrida, producto de la mezcla de múltiples razas monstruosas. Vive solo, con sus pájaros, en una mansión silenciosa, pero tiene dinero, y eso lo convierte en objetivo. Una joven acepta trabajar para él, finge cariño, le sonríe, se deja querer, y cuando él le propone matrimonio, ella dice que sí. Pero todo forma parte de un plan, robar su fortuna y desaparecer. Lo que no sabe es que el Shadmock no necesita violencia, solo silbar. Su silbido es tan agudo, tan potente, tan inhumano, que desfigura la carne. El final es trágico, pero no por lo que vemos, sino por lo que no vemos.
El monstruo no mata, solo castiga. ¿Y tú, como espectador, sientes que la criatura ha sufrido mucho más que los estafadores? El verdadero monstruo no tiene colmillos, tiene sonrisa. La segunda historia, The Ghouls, nos lleva a un pequeño pueblo británico. Un historiador llega allí buscando pistas sobre una raza antigua de caníbales. Encuentra un lugar sin adultos, solo niños, callados, observadores, inquietantes, y un cura que parece más estatua que hombre. Todo está demasiado quieto. Al anochecer, el horror se revela. Los adultos han sido devorados. Los niños son los nuevos amos. Y el historiador no puede escapar. ¿Sabías que esta historia fue inspirada por relatos de Lovecraft y por el miedo rural que también alimentó películas como Los chicos del maíz? Aquí no hay redención, no hay esperanza. Y eso, en medio de una película que por momentos parece cómica, te deja con un sabor a óxido en la boca. La tercera historia, de Home Go, es una parodia metacinematográfica. Un director de cine decide rodar una película de terror en un cementerio real. Está convencido de que la autenticidad será la clave y no escucha a nadie. Pero el cementerio no está vacío, está habitado por los fungos, mezcla de humanos y ghouls. Lo que empieza como sátira se convierte en caos. El equipo desaparece, las criaturas emergen y el director aprende una lección que nunca podrá contar. Este segmento, el más cómico de los tres, es también una crítica al sensacionalismo del cine, al artista que usa el sufrimiento real como decorado, ¿no? Y entre cada historia, el club sigue vivo. Música, ritmo, luces, bandas reales como UB40 o The Pretty Things tocan entre relatos, dando al conjunto una estructura de cabaret postmoderno, algo completamente inusual para una antología de horror. Y sin embargo, funciona, porque crea una sensación de caos controlado, como si estuviéramos dentro de una pesadilla construida con retazos de cultura pop, horror gótico y crítica social. Pero lo más poderoso llega al final, cuando Vincent Price, como Erasmus, propone al consejo del club que el escritor humano sea admitido como miembro. La propuesta genera rechazo. Los monstruos no confían en los humanos. Son demasiado peligrosos, demasiado crueles, demasiado humanos. Y entonces Erasmus habla. Los monstruos matan por necesidad. Los humanos matan por diversión, por religión, por dinero, por orgullo. Son capaces de exterminar a su propia especie sin pestañear. Si alguien merece estar en este club, es el hombre. Es el momento más brillante de toda la película. No hay sangre, no hay gritos, solo un discurso y una verdad. The Monster Club fue un fracaso comercial. No recuperó su presupuesto. Fue vapuleada por la crítica y se hundió en el olvido. Pero el tiempo es el mejor crítico. Y hoy, esta película es considerada una joya por su valentía, por su honestidad, por su rareza. No hay nada igual. Y eso, en un mundo de copias, es una virtud. Pero más allá de sus historias, de sus monstruos y su sátira, hay algo que le da a el Club de los Monstruos ese aire tan especial, su proceso de creación. Y si te detienes a mirar entre líneas, descubres detalles que te hacen ver esta película con otros ojos. Por ejemplo, ¿sabías que el guión completo fue escrito en menos de 2 semanas? Sí. Edward Abraham y Valerie Abraham trabajaron sobre los relatos originales de R. Chetwynd Hayes, a contrarreloj, porque la productora tenía los derechos, pero el dinero empezaba a escasear. Esa premura se nota en algunos diálogos, pero también le da a la película un ritmo espontáneo
como si fuera un collage montado por necesidad y no por perfección. Y hablando de necesidad, el club, ese escenario principal tan lleno de vida, fue construido en un estudio ya cerrado, sin apenas presupuesto. La decoración fue reciclada de otras películas y muchas de las criaturas que veis bailando no eran actores profesionales. Eran técnicos de sonido, asistentes de producción y familiares del equipo. Cada uno con su máscara de látex, su disfraz improvisado y una indicación clara: mueve los brazos y no tropieces con nadie. Esa precariedad técnica que algunos críticos de la época usaron como excusa para despreciarla es, en realidad, uno de sus mayores encantos, porque convierte al club en algo orgánico, real, vivo. Una fiesta que parece montada por monstruos de verdad, no por el departamento de arte. Y luego está Vincent Price. Su personaje es el alma del club. Erasmus, el vampiro elegante, el anfitrión perfecto. ¿Sabías que parte de su discurso final fue improvisado? Price, gran defensor de los derechos humanos, tomó el texto original y lo moldeó a su manera, añadiendo frases, pausas, entonaciones. Por eso, cuando lo escuchas decir que el hombre es la criatura más peligrosa del mundo, no suena como un personaje, suena como una advertencia, desde él, desde Vincent. Desde alguien que vio cómo el horror real, el de las guerras, la política, la intolerancia, era más monstruoso que cualquier cosa que pudiera escribirse. Hay más, mucho más. Y en cuanto a la recepción, hay un dato que sorprende. The Monster Club fue prohibida en Sudáfrica, no por la violencia, ni por el lenguaje, sino por su mensaje. El Consejo de Censura consideró que la película era inadecuada, porque ponía al ser humano en una posición inferior al monstruo de ficción. Sí, en un país que aún vivía bajo el apartheid, esa frase fue suficiente para silenciarla. En su estreno en Londres, la película apenas duró una semana en cartelera. Las ventas fueron tan bajas que la distribuidora pensó en retirarla definitivamente. Pero con el tiempo, gracias a las emisiones televisivas nocturnas y al boca a boca entre fans del cine alternativo, la película encontró su hogar. Hoy, sus ediciones en Blu-ray se venden como piezas de coleccionista y su club sigue abierto. The Monster Club no es perfecta. Tiene ritmo irregular, actuaciones exageradas, efectos limitados, pero tiene alma, tiene mensaje, tiene riesgo y por eso merece estar aquí, en este canal, entre las historias que recuperamos del polvo, entre las películas que no encajan y por eso mismo valen la pena. Gracias por haber llegado hasta el final. Si este viaje por lo monstruoso, lo absurdo y lo profundo te ha gustado, te invito a descubrir más películas en el canal. Tenemos casas que piensan, carreteras que no llevan a ninguna parte, niños que no sueñan y cuerpos que no se entienden. Este es el ático de Bela Youth. Y aquí los monstruos tienen la palabra. Nos vemos en el próximo vídeo.